Ya, vamos a dar inicio al primer conversatorio, conversatorio que va a girar en torno a los límites disciplinares, por lo mismo que trajimos a estos tres exponentes. Me gustaría partir introduciendo a Laura Reyes, arquitecta UNAV, egresada en el 2022, actualmente profesora del ramo de Historia y Teoría, junto con el profesor José Jassi, en el primer año de la carrera. En enero de este año se tituló con su proyecto de título Bubólica, el cual es un dispositivo de activación ecosocial en ferias libres de la región metropolitana. En el caso... ¿Más? ¿Ahí? Ya. En el caso de la Feria José Arrieta en Peñalolén, actualmente desarrolla en conjunto con una agrupación de mujeres una pasantía orientada al estudio del urbanismo feminista. David Quesada, por su parte, ingeniero civil de la Católica, arquitecto y magíster por la misma casa de estudio, Alma Mater Inmortal. Está bien. Socio fundador de Arcada, un colectivo que ha exhibido proyectos en Venecia, París, Tiflis y Lovaina, además de montar su propia radio junto con otras instancias mediales. Ha desarrollado labores académicas de investigación y extensión en las facultades de Ingeniería de la Universidad Católica, Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos de la misma casa de estudios. Actualmente es profesor titular por la Escuela de Arquitectura de la Universidad Andrés Bello y con sede en Santiago. Finalmente, Gonzalo Valiente, al cual le pregunté cómo quería que lo presentara, y básicamente un arquitecto que no se identifica, no se siente identificado con los autores genios, sino que se ha encargado de trabajar a lo largo de toda su carrera en espacios colaborativos y fluidos. Así que, bienvenido. Bueno, tiene un libro que ha sido muy comentado bueno, ya, dejémoslo. Ahora vamos a comenzar con la primera pregunta que hace usted, que esperamos que cada uno la responda según lo que cree de los límites disciplinares, que es, para ustedes, ¿qué significa el límite disciplinar? O sea, enmarcado en lo que es el mundo de la arquitectura. No, el límite disciplinar. Debe ser algo como cerca del borde, ¿no? Me imagino que el centro de la disciplina se refiere a dibujar planos para que se construya algo, más o menos. El borde debe ser algo que esté reñido o que sea excéntrico, ¿cierto? Por definición, excéntrico es que está fuera del centro. Entonces, los bordes serían algo que no tiene mucho que ver con la arquitectura, sino que tiene que ver con otras disciplinas. ¿Qué es eso? ¿Qué es otra disciplina? Son cosas de las que no podríamos hablar mucho nosotros, ¿cierto? Si es que supiéramos algo. Ojo, estudiantes, si es que supiéramos algo. Yo partiría preguntando, oye, en arquitectura, ¿qué sabemos? ¿Sabemos realmente construir algo? No. ¿Sabemos dibujar algo? Tampoco. Entonces, ¿qué es lo que es? Antes de preguntarse por los límites, hay que saber algo uno. Entonces, para uno ir a hablar con el límite, tiene que saber algo. Algo que entregarle a la otra disciplina. Yo creo que ahí estamos quizá pecando de pronto. Pero bueno, yéndonos al borde. Vamos a pararnos del centro al borde. Oye, en el borde hay un montón de prácticas. Está todo el resto de la sociedad. ¿Qué se hace? ¿Qué se hace en el límite? Yo en particular no tengo una respuesta muy clara, pero podría avanzar sobre medios. Oye, si hay algo que nos une a todas las disciplinas y que es muy interdisciplinar, es comunicarse con los otros. Medios. Yo creo que eso todos lo tienen muy claro, ¿cierto? Todos se encargan de gastar, ¿cuántas horas al día? ¿8 horas gastan ustedes regularmente en promedio? ¿O 12? ¿Cuánto tiempo están viendo fotos?
5, dice acá. ¿Alguien está menos tiempo viendo? Ah, mira, qué raro. Ah, sí, allá están viendo, mira. Allá están viendo, siguen. Mientras más lejos del centro, más ven, ¿cachai? Más medios. Ahora, habría que preguntarse, ¿qué es lo que sacáis estando 5 horas viendo imágenes? ¿Te acordáis de alguna? Claro, ese es el riesgo de los límites. Hay que estar muy centrado para ir al límite. Por eso está el cuento de los niñitos que iban dejando, ¿se acuerdan? Migas en el camino. Creo que se llama Juan y... Bueno, da lo mismo. No hay que perderse del centro. O sea, si no tenéis un centro, es difícil que vayáis a hablar en el límite, ¿cachai? Para llegar al límite tenéis que saber muy bien tu propio ámbito. Entonces, oye, si esta cuestión tiene que ver con una escuela, porque estamos en una escuela de arquitectura, oye, preocúpense de aprender antes de ir a mirar el límite. Porque si no, no van a poder hacer nada. Ni siquiera van a saber dónde está el límite, ¿cachai? Entonces, tiene que estar muy claro qué es lo que tú podés entregarle al resto. O si no, ándate, ¿cachai? Ándate al otro lado, al otro límite, no sé. Pregúntate otra cosa. Si querés ser periodista, economista o lo que sea, primero aprende arquitectura. O si no, ¿qué le voy a contar? ¿Qué me irá a decir al límite? Esa es la pregunta, ¿no? A ver, yo creo que tengo otra idea de lo que podría ser el centro y el límite. Lo pienso primero que en el centro, cuando uno entra a estudiar arquitectura, probablemente tiene la sensación de que hay una cosa como absurda de no entender nada. Hay como un concepto social de lo que es la arquitectura y de lo que es el arquitecto y cómo se produce y quién la tiene, quién la posee, que probablemente habla mucho de ese núcleo que está hiperprotegido también por un sector social, económico. En ese sentido, creo que moverse en el límite tiene que ver con justamente despegarse de esa sensación, o sea, de ese amparo que no es para todos, creo. Probablemente indagar en el límite justamente tiene que ver con darle sensibilidad a las cosas que estamos viendo y así entender que hay más cosas fuera de ese núcleo. Por lo tanto, puedes construir redes y así llegar al límite. Y en eso entrar en otra disciplina y entrecruzar. Entender que finalmente hay multiplicidad en las cosas. Entonces, por lo menos creo que a mí me hace sentido decir que probablemente me alejo del núcleo porque no me hace sentido tal vez no me siento identificada con los arquitectos, como con el mundo de hombres, porque no soy hombre. y todo lo que conlleva y que finalmente está hecho para un rango etario social, económico. Eso es, probablemente, creo. Gracias. A ver, ¿cómo aporto para sumar a lo que se ha dicho? Quizá cuando se me invita a hablar de los límites de la arquitectura, pienso que se me considera límite de la arquitectura y entonces igual me entro en un espacio de incomodidad, ¿no? De partida. Es como, se convierte casi en una marca, ser límite de la arquitectura, y es una marca casi marca beneficencia también, ¿no? O sea, porque el que es el límite, como se ha comentado de alguna manera en las dos cápsulas no previas, nos invita primero a preguntarnos qué es el centro, ¿no? O sea, porque de alguna manera yo tengo la sensación de que el centro establece una hegemonía, establece un sentido común y alrededor de eso define qué opera en la periferia y qué expulsamos del todo, qué mantenemos en el borde, qué mantenemos como una especie de borde exótico que podemos explotar, con el que podemos jugar, con el que nos podemos entretener y cuando lo que queda al límite lo sacamos porque nos resulta demasiado incómodo, ¿no? Entonces, operar al límite para mí significa, si podemos decir que
que opero al límite, más que el límite me gustaría hablar de bordes, fronteras, albergar espacio para que la duda forme parte de tu práctica y de tu forma de pensar, ¿no? El centro normalmente se constituye en torno a un sentido común hegemónico, dominante, que no quiere dudar de sí mismo y que justamente se establece como hegemonía protegiéndose de todo eso que le haga dudar de sí mismo, ¿no? Entonces, todo lo que queda afuera, todo lo que amenaza con deconstruir, por ejemplo, un espectro epistémico en torno al cual se sostiene ese centro, pues lo mandamos al borde y ahí ya decidimos qué tan al borde lo mandamos, ¿no? Si al borde invisible, si al borde jugamos con él, si al borde nos provoca, pero también nos hace reflexionar, pero no nos hace las heridas lo suficientemente duras. Entonces ahí en ese sentido igual, aunque no lo hago siempre, porque uno también se tiene que pagar las habichuelas, tiene que financiar la vida de sus criaturas y demás, todo lo que puedo, nunca individualmente en solitario, siempre en espacios colectivos, yo participo de una exploración del borde que trata de ser lo atrevido que puede llegar a ser uno, porque cada uno de nosotros, también partiendo del privilegio en el que nacimos, de los miedos que albergamos, de los deseos, sí que creo que lo que me invita a operar en ese borde en el que tú me has ubicado invitándome a esto, Martín, es tratar de hacer rasgaduras en los tejidos del sentido común que se considera centro. Bueno, quedándome como con lo que comentan, creo que como identifico dos cosas que veo como en los tres, que tampoco es la idea como categorizar, pero igual hay como unas ganas de... Pero sí, hay como unas ganas de ser como provocativo también, como que medio disruptivo en algunas ocasiones, en algunas no, pero según bajo como lo que piensan, que puede ser muy válido, también es como hay unas ganas de como provocar. Y me quedo como pensando en qué es lo que es el centro, y yo creo que al menos en la arquitectura pasa que es como con lo proyectual, como el proyectar cosas. A partir de eso como centro siento que se pueden como empezar a salir como más aristas o redes que pueden ir como juntándose con otras y haciendo como nuevos bordes o fronteras de la disciplina. Sí, yo por lo menos me quedo con me gustaría hacerle otra pregunta. Con respecto a de qué, por qué creen los tres, supongo, que este es un tema a tocar dentro de la disciplina actualmente. Por lo menos yo he visto que es un tema que es súper recurrente en España, lo he visto mucho, y de a poco se ha ido como metiendo en el terreno nacional de la arquitectura. País de España. ¿Y por qué se está hablando de los límites de la disciplina y por qué hay tantos arquitectos que están migrando hacia los bordes? ¿Hay alguna crisis casi vocacional? ¿Será que el arquitecto como tradicional ha tendido a denostar la disciplina a tal punto de querer arrancar de este centro? No sé, me gustaría saber su opinión al respecto. Sí, ¿Alguien quiere partir? ¿Tú tenés una? Mira, ahí hablabas de crisis. En el último libro que publica Paul Preciado, que es un filósofo que admiro mucho, habla de una crisis epistémica. Y eso me interesa mucho porque nos encanta, somos muy narcisistas los arquitectos y nos encanta hablar de nuestra disciplina, de nosotros mismos, de nuestra obra. Y yo creo que quizá justamente deberíamos mirar
con un ángulo muy crítico, muy crítico a nuestra disciplina, sobre todo a los ligazones históricos, presentes y futuros, con el poder y con las manifestaciones del poder. Al final la arquitectura espacializa, articula el poder, le da órdenes simbólicos, monumentales, institucionales. Deberíamos, en vez de preocuparnos de si tenemos una crisis interna, de cómo nos relacionamos con la crisis epistémica generalizada a la que nos enfrentamos, tanto dentro de esta ficción política, como diría Paul Preciado, que es la disciplina de la arquitectura, como fuera de ella, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí lo que me parece que es urgente dentro de la arquitectura, y que creo que no se está entendiendo esa urgencia en la mayoría de los casos, y ahí ya podemos entonces ver si la conversación es sobre centros y periferias o no, es que la arquitectura se ponga al servicio no tanto desde un plano solucionista, sino desde un plano de crítico y especulativo, sobre todo, porque tenemos un poder de imaginación que está implícito dentro de nuestra cultura, de nuestra tradición, de nuestra práctica, ponernos al servicio de los grandes conflictos y de la gran batalla epistémica que estamos viviendo, ¿no? Entonces, en el libro de Paul Preciado, de Yo soy el monstruo que os habla, él habla de que estamos viviendo en directo un giro paradigmático, un cambio de paradigma caracterizado por una crisis epistémica, ¿no? Y él dice una cosa muy bella, dice que él trae a colación a Thomas Kuhn, que es un gran filósofo de la ciencia, ¿no? Y un estudioso de los paradigmas. Dice que cuando se produce un cambio de paradigma, no sé si se entiende lo que significa, sí, ¿no? Un paradigma se entiende lo que significa. Cuando se produce un cambio de paradigma, lo caracteriza es un gigantesco enrocamiento de los defensores de los modelos teóricos que están en plena decadencia, los que están cayéndose, ¿no? Y eso lo demuestra, pues, el propio, desde mi punto de vista, la propia victoria de del rechazo, perdón, sí, ojalá, la emergencia brutal y sobre todo la validación pública de discursos fascistas, xenófobos en casi todo el mundo. Desde Rusia, España, con la emergencia de Vox, lo que pasó con Kass, que casi fue el presidente de Chile, Bolsonaro, Trump, Morrison en Australia, y puedo seguir dando muchísimos casos, ¿no? Seguir votando por ellos también. Sí, por supuesto. Y acercarnos más, ¿no?, a este abismo apocalíptico al que nos vamos llevando, ¿no? O sea, tenemos un cambio climático que nos está consumiendo, que nos está asfixiando, que nos está poniendo al límite, y la arquitectura ahora mismo está en ese enrocamiento. Yo he visto, yo vengo de una escuela de arquitectura en Australia, tengo conversaciones con la gente que está metida en escuelas de arquitectura en Chile y veo cómo hay una cierta, y perdón por alargarme, hay una cierta ansiedad por parte de una gran parte de arquitectos por volver a la arquitectura de verdad, ¿no? Como a esa arquitectura del edificio, la forma, la materia, el discurso de la materia se ha recuperado mucho, cuando desde mi punto de vista nada de eso es poco importante, son cuestiones hermosas, potentes, pero que también hay que ponerlas al servicio de cómo afrontamos un presente caótico, necropolítico, tremendamente peligroso y asesino, me atrevería a decir, ¿no? Y cómo gestionamos eso, cómo nos organizamos más allá de la conciencia que nos lleva a hacer cositas así como de caridad, y nos encanta ver a los arabenas y posarabenas y demás, ¿no? Entonces, a mí eso me parece que ese centro del que tú hablas, y hay mucho posaravena, y aquí en Latinoamérica hay mucho, pero me parece importante que si hablamos de ese centro quizá tenemos que preguntarnos ¿qué hace? ¿De verdad? ¿Cuánto tiempo cree que puede durar siendo centro? Pues yo creo que cuando ese centro se enroca y se pone así como enrabietado a defender como un retorno a una mirada como más conservadora y tradicional a la arquitectura, y empieza a expulsar hacia
límites y cada vez más hacia afuera a esas otras cosas que lo ponen en tela de juicio, que son los afloramientos de futuro desde mi perspectiva, lo que está evidenciando, según Preciado, es su propia crisis, ¿no? O más bien su propia decrepitud. Con respecto a la crisis, yo creo que, claro, tiene que ver con lo que hablabas tú. Hay una rigidez sobre cómo entender el mundo, saliéndose nuevamente de la disciplina. Creo que no tiene necesariamente con una crisis interna. Creo que la estructura rígida no dan, y se demuestra claro con la ecología. Y de ahí para adelante se van demostrando todos los rasgos sociales que se van cayendo. Entonces, de alguna manera, creo que en relación a la pregunta inicial, tiene que ver con flexibilizar y entender nuevamente que no dan abasto toda esta... Y también, tomando el ejemplo como de lo del rechazo, es nuevamente defender algo que ya está puesto en crisis, y que creo que en realidad en la humanidad siempre ha pasado lo mismo. Los cambios, siempre hay gente que no quiere los cambios, finalmente. Y eso pasa dentro de la arquitectura todo el tiempo, y también porque yo creo que la arquitectura también está demasiado arraigada a un sector social, económico. Y de alguna manera es sumamente defendido por eso. Si pasa ya a ser un tema más sensible, bueno, ahí yo creo que las cosas cambian. Creo que en ese sentido la arquitectura tiene que aportar en sensibilizar y flexibilizar, y no unirse a esta estructura tremendamente rígida que nos están dando abasto. ¿Otra? Pero era sobre el por qué abandonar la arquitectura. Eso nos lleva a definir qué vendría siendo lo que tenemos en la bolsa. Porque si estamos mirando tanto, insisto, al límite, habría que empezar diciendo, algo nos podría convocar para sentarnos a hablar de arquitectura. Si ustedes dicen que no es nada, ya estamos no solo en crisis, sino que más allá. Realmente, ¿qué nos convoca cuando nos sentamos a hablar de arquitectura? ¿O alguien podría decir una palabra de los que están acá? ¿Qué se habla cuando a uno le preguntan arquitectura? Ustedes que están estudiando y que tienen lo nuevo, ¿cierto? ¿Arte? Mira, si ponemos en un tablero unos colores y unos papeles y anotamos palabras, ¿qué podríamos sacar de esas palabras que nos dijera arquitectura? Porque arte, puedo sacar medicina, puedo sacar cualquier disciplina, ¿cachai? O sea, si es que estamos hablando de disciplina, y creo que de eso se trata este conversatorio, oye, definamos qué nos convoca para hablar de arquitectura primero. O si no, o sea, ¿cómo podemos discutir con otras disciplinas si es que el paradigma sigue siendo hay disciplinas, ¿cachai? Si es que somos profesores de una escuela de arquitectura. Yo no puedo llegar a decir, no, es que sabes que la arquitectura está vaciada y sabes que esta cuestión pasó de moda, ¿cachai? Algo hay que decir en limpio, ¿cachai? Entonces, ¿qué creen ustedes que los tiene aquí sentados? Quizá hay gente que no es de arquitectura, son de arquitectura, ¿no? Sí, ya. Ya, maestros del espacio. Otra. Dale, tírate. Otra palabra, arte. Obvio, uno siempre está dialogando con es como la que está al lado, ¿cierto? Sí, es que mi prima, no sé, mi tío es artista. Ya, ok. Otra. Atmósfera, pasó de moda, pero dale. Otra. Entorno, contexto. Claro, nosotros entendemos, pero es un conocimiento particular, ¿no? Esa mirada arquitectónica, yo digo que es algo que no comparten las otras disciplinas. Quizá eso sea lo que porque uno puede hacer páginas web, puede trabajar en, qué sé yo, antropología, ¿cachai? Hacer levantamiento etnográfico, lo que queráis. Pero hay una mirada que es particular del arquitecto. Yo creo que paradigmáticamente eso se conserva, ¿no? ¿Qué creen ustedes? ¿O realmente está vaciado el campo y ya el ladrillo da lo mismo? Puede que yo igual comparto eso. Quizás esta cuestión está afuera, ¿cachai? Pero no tenemos por qué construir casas.
ni edificios, pero hay algo que todavía identifica a la escuela de arquitectura. Porque si no, vámonos para la casa y echamos a todos los que están allá para la casa, ¿cachai? ¿Qué es? Yo no creo que nosotros seamos una escuela de periodismo, ni de economía, somos una escuela de arquitectura. ¿Qué identifica? ¿La creación de qué? Espacios. Ey, oye, de las palabras de los papeles con colores, espacio. ¿Alguien entiende el espacio? Yo no sé, ¿eh? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será eso lo que nos identifica? ¿Espacio? ¿Una comprensión espacial del medio? Ahí está pensando, sí. Esa es la mirada. No, pero dale. A ver, ¿por qué espacio? Porque es un tema a conversar. Y cuando nos sentamos a conversar sobre algo es cuando se empieza a fundamentar y a crear. Y ahí es cuando uno se puede expandir. Por eso cuando estaban hablando de que los límites... ¿Cómo le enseñas entonces a la gente que no hay bases? ¿Y cómo pueden ellos experimentar límites? Como ya, entonces si no hay bases, empecemos de los límites que nosotros creemos que están bien. Entonces, esas personas nacen como en el límite de lo que para lo que el que le enseñó cree correcto. Entonces se pierde la base, por ende no hay algo. Es que... Y eso es lo complejo. Entonces, cuando borramos lo anterior, estamos refutando y es bueno. Tú le estás achuntando al clavo, porque la arquitectura siempre ha sido una disciplina, si es que le cabe ese título, de bordes. Esto es una acumulación de solo bordes. Si tú vas a preguntarle al economista, el tipo te va a tirar un número, ¿cachai? Si le vas a preguntar al ingeniero, te va a tirar un hormigón, ¿cachai? Eso, entonces, elementos, como que todos tienen su caballo de batalla. Acá no hay. De hecho, me recuerda a Vitruvio. Todos se leyeron en el primer semestre la definición. Oye, arquitecto es todo, ¿cachai? El reloj, hasta nombra lo más ridículo, ¿cachai? Oye, el que ve el agua, el que todo, el zapatero, todo. Entonces, al final, si la definición de disciplina es que solo mira los bordes, yo no sé qué tan disciplinar sea, como respondiendo finalmente a la pregunta inicial. Quizá la arquitectura nunca fue una disciplina nomás. Es una acumulación, una bolsa, yo encuentro que esa descripción está buena. Es una bolsa donde hay un montón de cuestiones. Y tú elegís cuál vaya a agarrar nomás. Entonces aquí cada uno elige. Hay gente que elige un ladrillo, que es como la canónica, ¿cachai? Y hay gente que elige, oye, empezar a preguntarse cosas. Hay gente que elige los medios, hay gente que elige, qué sé yo, arquitectos, ¿cachai? Pero oye, encuentro bueno lo que dice el espacio. Como que la visión del espacio, aparte un geómetra, es muy de la arquitectura del siglo XX. Oye, traemos eso, ¿cachai? En la mochila. Espacio. Puede ser bueno como para pensar en un centro, si es que alguien está cómodo en un centro también. Porque claro, todos replican las fuerzas, sobre todo ahora que estamos en guerra. Es natural que uno diga, ya tengo un ladrillo, ¿cachai? Esto te puedo mostrar. Pero, Oye, pero quiero hacer un comentario como que ate dos comentarios. Uno, el de estar cómodo en el centro, y el otro, el del borrar lo de antes. Porque lo de estar cómodo en el centro pero también estar cómodo en el centro es una hipótesis que puede ser tremendamente ficticia también. O sea, Rita Segato, que me parece una pensadora fabulosa, tiene un ensayito que es como un poema en el que se pregunta, con mucha ironía, si el eurocentrismo no es un problema principalmente para Europa, ¿no? Entonces, articula un argumento hermoso en el que viene a decir que Europa es un desastre debido a su eurocentrismo, ¿no? Y es muy bonito. Y es estar en el centro, como esa ansiedad por mantenerse ahí dentro, tiene mucho también que ver con un aprendizaje muy disciplinario, del que se ha hecho cargo toda la teoría psicoanalítica, ¿no? Como la huella que deja el padre, el pasado, los legados de los sistemas de poder, que no los borramos. Y incluso, y ahí voy un poco a lo tuyo, ¿no? El pasado ese de toda la historiografía de la arquitectura no se va a borrar jamás. Ni la parte violenta, ni la parte fabulosamente fascinante que nos puede llegar a conmover en muchos planos, ¿no? Pero hay una ansiedad de quien
de la mayoría, porque casi todos nos consideramos que estamos en el centro o deseamos considerarnos que estamos en el centro para sentirnos cómodos, porque nos genera una ansiedad profunda todo lo que se salga, y eso es mucho más potente en la contemporaneidad ultra neoliberal, como todo lo que se salga de un sentido común al que podamos aferrarnos, lo consideramos un espacio casi de muerte, es un vacío que nos da terror cada vez más. Imaginarnos un reordenamiento, una resignificación, una relectura crítica que desarme, que deconstruya, que ataque también al legado, por ejemplo, patriarcal sobre el que se ha sentado la historiografía de la arquitectura. No solamente el cómo se ha construido, sino cómo se ha contado, cómo se ha borrado a personajes fabulosos que jamás sabremos sus nombres, probablemente porque eran mujeres, o porque eran homosexuales, o porque no eran blancos, etcétera, ¿no? Eso no es borrar, eso es rearmar y arruinar también. Y yo creo que arruinar es un verbo muy interesante, porque al arruinar construyes, dejas como unos campos sobre los que se reconstruyen otras cosas que no dejan, o sea, no consideran la tabula rasa. Ha habido violencias simbólicas en el arruinamiento, no tienen por qué ser violencias como de lanzar bombas contra las cosas, o matar personas o degollarlas en la plaza pública. Pero hace falta ejercer gestos de ruptura, de deconstrucción, que para mucha gente significan enormes violencias solamente porque consideran que eso es un sentido común, es un legado, es casi religión, ¿no? Y en esos momentos estamos en un problema, porque sobre esos pilares se fundan también los sentimientos fascistas. Y no te estoy llamando fascista en absoluto. No, pero estoy hablando de cómo se formulan esos pensamientos, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que no tener ningún miedo a que el resultado de una acción radical de revisión de todo eso que ya hemos llamado disciplina pueda llevarnos a un borrado. Ese borrado no se va a producir, porque es que somos un palimpsesto histórico, una acumulación de capas, que están en el tejido urbano, que están en nuestros tejidos psicológicos, que están en la performatividad de nuestros cuerpos individuales, cuerpos culturales, sociales. Entonces, para mí, cuando esa pregunta surge, denota una cierta, lo que se ha denominado en el mundo anglosajón como el white male anxiety, ¿no? Que no es un territorio exclusivo de los hombres blancos, la ansiedad del hombre blanco, ¿no? Es como un término que se puede aplicar es más bien a un tipo de mirada, a un miedo a ciertos cambios que destruyan estructuras de sentido común. Desarrollando también el comentario, yo creo no en los límites ni en los centros, en las redes. Creo que el hecho de salir del centro y reconocer el límite da el alcance para generar redes, porque justamente no se puede vivir ni en el límite ni en el centro, porque sería desigual, como lo que vivimos en este país. Entonces, no tiene que ver con abandonar, ni sentirse ni de un lado, ni del centro, ni del límite, sino reconocer por qué los movimientos sociales, por qué el feminismo nace a partir de la diferencia y no es el mujerismo, por decirlo, porque tiene que ver justamente con identificar el rol disidente y en pos de generar en algún momento una igualdad, una red. Entonces no tiene que ver con pararse en el centro o en el límite, y tampoco abandonar la disciplina, ni menos borrar la historia. O sea, ¿cómo vamos a borrar la historia? ¿No estaríamos hablando de dictadura? Porque no estaríamos estudiando a los fascistas, porque le tenemos miedo. No, entonces no tiene que ver con eso. Yo creo que ahí no hay que confundirse. Sí, dale nomás. Con el tema de las redes, entonces es como hablando sobre como que las conexiones es lo más importante para llegar a estas redes, ¿no? Como conectar todos los puntos para que todo esté como aislado. Reconocer el territorio. Reconocer el territorio donde existen todas las diversidades.
a través de la herramienta que es la arquitectura, nuestra disciplina, pero puede ser periodismo, puede ser la educación, puede ser cualquier cosa, si no somos los papis. Ya por temas de horario y cronograma hay que empezar a cerrar, pero creo que es muy interesante el hecho de pensar que la disciplina como que está relacionada al espacio y que en este plano espacial como que se dan muchas como actividades, eventos y como invocan a otras disciplinas. Entonces como cuando pensamos en esa bolsa como de la disciplina, como la arquitectura como una disciplina, como que empiezan a entrar muchas otras disciplinas y somos como la mezcla de muchas disciplinas, o quizás las redes de muchas disciplinas. Como, sí, yo también creo. Existe la posibilidad. Sí, tatuado. Entonces, claro. Entonces, en vista de que es inevitable, yo diría, claro, en vista de que la red es inevitable, que ustedes se van a tener que relacionar, no sé cómo se imaginan que va a ser la realidad cuando se acabe su época de universitaria, ¿cachai? Van a relacionarse con todo el resto de la gente. O sea, es así la cuestión. Por eso digo, es inevitable la red. Entonces, preocúpense de aprender algo para que la red se pueda tejer, ¿cachai? O si no, ¿qué crees? No van a poder tejerse a la red. Entonces, hay un tejido que es muy fino, que es la única posibilidad que tienen. Y si no saben nada, no van a poder tejerse en esa red. Porque la red va a pasar, van a participar de ella. Así que, ojo ahí, no lo estoy asustando ni diciendo, pero sí, oye, tengan ese cuidado, ¿cachai? Ese cuidado por el quehacer, el que sea que ustedes quieran. Pero esa mirada tiene que existir, o si no, no hay nada. Y la nada genera nada, está muy bien estudiada, ¿cierto? Vean para atrás. ¿Puedo decir una cosa? Esto es como el cierre. No, es que yo solo quería añadir que sí, redes, interdependencias, es un término que me parece muy, muy importante, como asumir que todas estas figuras épicas de la contemporaneidad, ¿no? El emprendedor, el pionero del futuro, sí, el Elon Musk en el espacio. Sí, todas estas figuras de alguna manera responden a una ficción de nuevo que nos hace creer que nos podemos imaginar no interdependientes, ¿no? Sino con una especie de autonomía por la que nos propulsa nuestra propia energía. Sí, el individualismo llevado a una radicalidad total. Pero también yo creo que es importante mirar al tema de las redes sin mitologizarlo como una cuestión limpia, ¿no? O sea, los fascismos que he mencionado antes también se construyeron en torno a la construcción de redes. De hecho, la grilla. Bueno, la grilla colonial, ¿no? Y entonces, las redes constituyen lo social. Lo social no es ajeno a la violencia. Yo creo que es muy importante que disciplinar y extradisciplinarmente nos hagamos cargo de que la violencia es parte de nuestro día a día y que la estudiemos, la entendamos, y no solamente para moralizar sobre ella, que se puede jugar mucho en planos creativos, artísticos, políticos, con la violencia como una herramienta simbólica, porque a veces la violencia simplemente es cómo se interpreta un gesto. Es una violencia sin que eso sea una violencia, ¿no? Para mí, en mi carrera, por ejemplo, en mi carrera artística, eso ha estado súper presente. Momentos en los que se han postulado cosas que considerábamos, según Judith Butler, por ejemplo, como no violencias, había audiencias para las que era algo tremendamente violento esa no violencia. ¿Por qué? Porque les desplazaba de ejes de comodidad, de ejes que les arraigaban al mundo, ¿no? Entonces, ahí ese punto, igual querría cerrar volviendo a Paul Preciado con una provocativa propuesta en la que, de hecho, nos invita a habitar el límite, ¿no? A habitar la frontera, a habitar el cruce, dice. Y él llama al cruce como una metáfora epistémica en la que
define como una frontera habitable, ¿no? Esa frontera siempre es un suelo que se mueve. Es un suelo que se mueve y que no se permite no moverse. Pero nos tenemos que imaginar también la frontera no como un suelo que se mueve para los más precarios, sino para todos, para que estemos todos también pensando, buscando, creando, imaginando y deseando, y reconstruyendo las estructuras de deseo, que me parece súper importante, porque también la arquitectura necesita mucho, mucho de reencontrarse con el deseo, porque está aburridísima. La práctica, la disciplina, el discurso, las estéticas, los programas, las tipologías, aburridísimas. Y tiene mucho que ver con una pobreza del deseo. Ya. Voy a cerrar con una pregunta porque no venimos a responder todo. Les voy a dejar ahí. Nada. Yo creo que en la incomodidad de no saber, o sea, de esto de la disciplina, yo en vez de preguntar qué es arquitectura, yo preguntaría cuándo deja de ser arquitectura. Como para que sigamos trabajando lo que estudiamos, ¿o no? Si no hacemos stand-up, no sé, pues, y entonces eso. Ya, damos por finalizado entonces este conversatorio. Muchas gracias a los invitados. Ahora, ahora vamos a dar un mini break y volvemos al siguiente conversatorio de concursos para quién, para que también se queden.